Hola amigos y amigas, ¿cómo están el día de hoy? Espero se encuentren súper bien. En esta oportunidad me encuentro muy feliz porque les voy a estar enseñando este gorrito elaborado en crochet. Muy fácil amigos, de verdad es que está súper fácil de realizar y pues obviamente yo se los voy a estar enseñando paso a paso. Vean este relieve, vean el relieve que tiene acá de punto espigas. Como pueden ver, este gorrito está chiquito porque está elaborado para una talla de 4 a 10 años. Pero no te preocupes porque como siempre en este canal te damos las indicaciones para que tú lo hagas en todas las tallas. Así que bueno amigos, ya les quiero mostrar el paso a paso de nuestro gorrito. Vamos a pasar a la lista de materiales. Muy bien amigos y amigas, como pueden darse cuenta, estos son los materiales que vamos a estar utilizando. Aproximadamente de lanita vamos a estar utilizando 80 gramos para realizar nuestro gorrito para la talla de 4 a 10 años. Y como pueden darse cuenta, esta va a ser la lanita. Fíjense que es un poco gruesa, tiene 4 milímetros de grosor. Obviamente amigos y amigas, si tú vas a trabajar una talla más grande te va a llevar más lana, y si vas a trabajar una talla más pequeña te va a llevar menos lana. Y vamos a estar haciéndolo con un gancho. Fíjense, como pueden ver, tenemos un gancho de 5.0 milímetros. Entonces ahora sí vamos a iniciar con el paso a paso. Muy bien amigos, para comenzar con nuestro gorro, lo primero que necesitamos es la medida de altura de la persona para quien va a hacer el gorrito. Aquí en la pantalla a un ladito yo te voy a estar dejando una lista de diferentes medidas en altura según cada talla. La talla que vamos a estar trabajando nosotros es la de 4 a 10 años. Por ende, la altura de esa talla va a ser 20 centímetros. Entonces, lo primero que vamos a hacer, como les dije, 20 centímetros. Entonces, vamos a hacer un nudo deslizado. De esta manera es como yo lo hago. Una vez que ya tenemos nuestro nudo deslizado, vamos a hacer aproximadamente cadenitas un poco flojas, amigos y amigas, hasta tener 20 centímetros para nuestra talla, que es de 4 a 10 años. Obviamente tú vas a hacer cadenitas hasta tener la altura que tú necesitas según la medida que te dejé allí en la pantalla, ¿ok? Entonces vamos a hacerlo. Fíjense amigos, aquí ya tenemos una cadenita base. Me pasé 1 centímetro, pero me parece que así está bien porque como me voy a regresar con una cadenita, entonces 21 centímetros, ¿ok? Ya tengo mi medida de altura. Entonces lo que voy a hacer ahorita es lo siguiente. Me voy a regresar a este espacio de acá y voy a deslizar un punto, 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos y 5 puntos. Ok, deslicé 5 puntos. Ahora voy a hacer lo siguiente. Voy aquí a tejer un punto bajo, 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 y voy a hacer puntos bajos hasta llegar aquí. Fíjense, desde el inicio hasta acá voy a contar 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Entonces nos vamos a ver en el punto número 6. Entonces vamos a continuar. Ok, ya vamos a trabajar el punto número 6. Vamos a contar aquí. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. En el 6 vamos a hacer lo siguiente. Así, sin agarrar la lazada, nos vamos a posicionar allí y vamos a hacer esto. Lazada, nos volvemos a posicionar, lazada y nos volvemos a posicionar. Entonces lo que vamos a hacer es que voy a sacar todo completo y voy a cerrar con una cadena. Lazada, me posiciono otra vez aquí, 2 y 3. Me posiciono
saco todo completo y hago una cadena. Entonces me posiciono en el espacio que sigue de la cadenita y allí voy a hacer un punto bajo, otro punto bajo, otro punto bajo, otro punto bajo y el último, que tienen que ser 5. Si contamos tenemos 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos. Y de esta manera es como se ve nuestra primera vuelta. Para la vuelta 2 vamos a hacer lo siguiente. Tomen en cuenta que para esta vuelta que sigue es lo que vamos a repetir en todas las vueltas, ¿sí? Entonces vamos a hacer una cadena, nos vamos a dar la vuelta y vamos a agarrar la hebrita de atrás y hacemos un punto bajo, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos, cogiendo la hebra de atrás. Entonces lo que vamos a hacer es que aquí, en este espacio de la cadenita, si se fijan aquí, este espacio de acá, ¿lo pueden ver? Bueno, allí nos vamos a posicionar otra vez y hacer un punto espiga. Nos metemos aquí, sacamos 1, 2 y 3. Hacemos una cadena y nos volvemos a posicionar. 1, 2 y 3. Cerramos y hacemos una cadena. Entonces nos posicionamos aquí otra vez a este primer espacio y vamos a hacer punto bajo por toda nuestra vuelta hasta llegar aquí, fíjense, donde deslizamos los puntos. ¿Sí se acuerdan, verdad? Hasta aquí. Tienen que ser 5 puntos deslizados. Recuerden contar 1, 2, 3, 4, 5, sí. Este es el primer punto deslizado. Aquí nos vamos a ver. Bien amigos, vamos a terminar aquí haciendo los puntos deslizados. Aquí, si se fijan en la hebrita de atrás, vas a coger y vas a deslizar. Aquí otra vez, sacas, deslizas. Aquí, ¿cuántos puntos llevamos? 3, ¿verdad? Entonces tenemos el tercero, el cuarto y el punto número 5. Y de esta manera terminamos la vuelta número 2. ¿Ven cómo se ve? Vamos a hacer una vuelta más. Como les dije, vamos a seguir la misma secuencia. Hacemos una cadena, nos damos la vuelta y empezamos deslizando aquí, este punto, cogiendo la hebra de atrás. Tenemos 2, 3, 4 y 5 puntos deslizados, ¿ok? Ahora aquí vamos a hacer punto bajo hasta llegar a donde está nuestro punto espiga o nuestro punto puff, ¿ok? Bien, ya hicimos nuestros puntos bajos toda esta vuelta. Ahora lo que vamos a hacer es nuestro punto espiga. Entonces nos posicionamos aquí en el centro y hacemos nuevamente un punto espiga de 3 lazadas, ¿ok? O un punto puff. Y vuelves a hacer otro. 1, 2 y 3. Cierras. ¿Ven? De esta manera, entonces te vuelves a posicionar aquí y haces 5 puntos bajos cogiendo la hebra de atrás. Y vamos 3, 4 y 5 y ya está. Así es como se ve. Entonces, amigos y amigas, así de fácil es como ustedes van a seguir sus vueltas, una vuelta tras otra vuelta, como siempre les digo, hasta que hagas la circunferencia. En nuestro caso, que estamos trabajando la talla de 4 y 10 años, la circunferencia va a ser de 50 a 55 centímetros. Como específicamente este gorrito es para mi niña que tiene 4, yo voy a usar la medida de 50 centímetros. Entonces, vamos a hacer vueltas hasta que tengamos 50 centímetros.
De todas maneras no te preocupes porque en la pantalla te voy a dejar una lista de diferentes medidas para otras tallas, ¿ok? Entonces vamos a continuar. Y bien amigos, como pueden darse cuenta, aquí ya tenemos toda nuestra circunferencia. ¿Ven? Aquí tenemos 50 centímetros. Y pues fíjense cómo se ve, vean todo lo elástico que es, todo lo que estira. Y les quiero decir que me salieron aproximadamente 46 vueltas, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora amigos es que aquí, fíjense, yo ya he cortado esta hebra. Entonces lo que voy a hacer es que con una aguja lanera, bueno, voy a asegurar primero de esta manera. Y voy a ensaltar mi aguja lanera. Aquí está. Entonces lo que voy a hacer es que voy a juntar las dos partes y voy a ir cosiendo, cogiendo de las dos partes. ¿Sí? Entonces fíjense, de esta manera. Aquí. Y me voy a posicionar aquí, en este puntito primero de acá. Entonces voy a ir cosiendo. Bien amigos, como pueden darse cuenta, aquí ya cosí, de hecho ya he asegurado. Entonces voy a cortar por acá y esta hebra que tengo aquí la voy a anudar junto con la otra que tengo. De esta manera voy a hacer un nudo bien aseguradito para luego cortar, ¿ok? Bueno, me voy a dar la vuelta porque este va a ser mi lado derecho de mi gorro, ¿sí? Vean cómo ha quedado cosidito, muy bonito, ni se nota que aquí es donde hemos cerrado. ¿Se dan cuenta? Entonces lo que vamos a hacer ahorita es que aquí vamos a cerrar con nuestra misma aguja lanera. Aquí me voy a posicionar. Y voy a ir cosiendo por toda la orilla, así, para cerrar mi hoyito. Aquí está. Entonces lo que voy a hacer es alar de esta manera para cerrar muy bien mi hoyito, quede bien aseguradito. Bien, una vez que ya está aseguradito, entonces voy a cortar aquí también y voy a anudar aquí para asegurar y luego voy a cortar. Y bien amigos, como pueden darse cuenta, ya así se ve nuestro gorrito cerradito. Vean, aquí está el hoyito ya todo aseguradito. Ahorita lo que vamos a hacer es que nada, bueno, aquí vamos a colocar un pompón. En mi caso, pues ya yo lo tengo aquí terminado. Si tú no sabes hacer pompones y la verdad te interesa muchísimo aprender a hacerlo, te voy a dejar en la descripción o en la cajita de información un video donde yo enseño paso a paso cómo hacer un pompón. La verdad es un video bastante sencillo, dura muy poco y vas a aprender a realizar pompones de una forma muy práctica y muy fácil. Así que ya sabes, en la cajita de información te voy a dejar el video. Así que bueno amigos, ya no queda más que solo colocar el pompón y lo vamos a hacer de la siguiente manera. En mi caso me voy a posicionar aquí debajo, fíjense. A un ladito voy a pasar mi gancho, ven, a un ladito de mi cierre, y voy a pasar una de estas dos hebras que están aquí.
por el otro lado. O sea, si esta hebra salió por aquí, entonces por el otro lado vamos a sacar la otra hebra, esta de acá. Entonces, una vez que ya está allí fijadito, lo que voy a hacer es que voy a anudar aquí. Y bien, amigos y amigas, de esta manera es como se mira ya nuestro pompón fijadito a nuestro gorro. Vean, y de esta manera es como ya se ve nuestro gorrito terminado. Ustedes vieron lo fácil que fue elaborar este gorrito. Entonces espero les haya gustado mucho el tutorial. Se los voy a abrir para que vean cómo se ve. Así es como se va a mirar. ¿Ven? Entonces espero les haya gustado mucho este video. Si así fue, no olvides compartirlo y además regalarme tu like. La verdad, eso me ayuda muchísimo. Y si estás por primera vez acá y todavía no te has suscrito, te invito a que lo hagas para que así formes parte de esta familia. Así que bueno, amigos, esto ha sido todo. Nos vemos para un próximo video. Chao, chao.